Buenas. En este video entonces vamos a crear la primera tabla. ¿Cuál es la primera tabla? Vamos a buscar acá la diapositiva y sabemos que la primera tabla es producto. ¿Cuáles son los campos que yo necesito crear? Pues necesito crear estos campos. Que la tabla tenga un nombre, tenga una categoría, tenga una marca, un precio, un inventario y una fecha de creación. Entonces, vamos a devolvernos a las anteriores diapositivas y vamos aquí. Bueno, voy a borrar esto, todo lo que está acá. Y centrémonos en los comandos SQL, ¿sí? Y centrémonos en este, DDL. ¿Por qué nos centramos en este ahora? Porque lo que vamos a crear es una tabla. Para crear una tabla, entonces nosotros tenemos que utilizar el comando create, ¿sí? Vamos a hacer eso acá en Deviver. Ahora mismo estamos en lenguaje de definición de datos, el que nos sirve para definir los esquemas de la base de datos. Entonces nos venimos acá de Beaver y acá escribimos create seguido de la palabra reservada table y del nombre de la tabla. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? Es una buena pregunta. Si nosotros sabemos de que vamos a guardar productos, entonces la tabla se debería llamar como productos. Entonces lo colocamos en singular, productos. Hay muchos desarrolladores que colocan acá producto. A mí me gusta productos en singular, pues porque esto al final del día es una colección de datos. Entonces, pues agregarle esa S al final, pues me indica a mí o a cualquier persona que lea eh, este tema acá o que vea este curso o que mire mis tablas, va a saber de que ahí se está guardando una colección de información. Entonces yo por eso le agrego en productos. Después que definimos el nombre de la tabla, entonces agregamos paréntesis que abre, paréntesis que cierra y finalizamos en punto y coma. Bueno, aquí vamos a colocar que estamos con DDL, utilizando el comando create. ¿Listo? En esta sección entonces nosotros damos un espacio y en esta sección entonces irían todos los atributos que nosotros vayamos a agregar a nuestra tabla. ¿Cuáles son esos atributos? Entonces vamos a venirnos acá, pasemos esta diapositiva, vamos entonces a la del caso de estudio. Sabemos que vamos a guardar un nombre, la categoría, marca, precio, inventario y fecha de creación. Entonces vamos a colocarlos directamente acá. Entonces tengo un nombre, coma, para separar los atributos tengo que separarlos ¿por qué? Por coma. ¿Listo? Nombre, categoría, marca, precio, inventario y fecha de creación. Fíjense cómo creo el parámetro o el atributo fecha de creación. Lo separo por guión piso. Esto ya es un estándar de SQL que nos dice, cuando son palabras compuestas, una palabra compuesta, un nombre compuesto, perdón, es aquel que está formado por dos palabras o por dos nombres. Fecha y creación. ¿Sí? Entonces nos dice, separa los dos nombres por guión piso. Esto es un estándar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Fíjense que al final de fecha de creación yo no coloco la coma. ¿Por qué no coloco la coma? Pues porque no hay más atributos después de fecha de creación. Si hubiera un atributo debajo de fecha de creación, acá que hubiera otro, entonces tendría que colocar la coma. ¿Sí? Pero en este caso no lo hay. Entonces, el último atributo definido en mi tabla va sin coma. Esto, ¿por qué se los digo y por qué se los recalco? Porque al principio cuando iniciamos con SQL tenemos la costumbre de finalizar en coma, ¿sí? Y cuando corremos el script nos genera un error. Ahora, después que defino los atributos, entonces tengo que definir su tipo de dato. Por ejemplo, el nombre. El nombre vamos a decir que es un varchar. Ya sabemos que estos pertenecen a los campos cadenas.
y esto tiene una longitud máxima de 8000, ¿sí? Pero yo no necesito 8000 caracteres para guardar el nombre de los productos. Digamos de que yo hablé con el cliente y el cliente a mí me dijo, máximo los nombres de los productos son 150 caracteres. Lo mismo para las categorías. Entonces me dice que son 150 caracteres. Para agregar un comentario en SQL lo hacemos con guión guión, ¿sí? ¿Qué voy a guardar yo acá en categoría? Por ejemplo, voy a guardar equipos, como son venta de celulares, entonces hay equipos que son usados, hay equipos que son nuevos y hay equipos que son reportados, ¿sí? Esas son las tres categorías que yo voy a almacenar en este campo de categoría. Marca también es un tipo de dato string y máximo son 150 caracteres. Comentario, slash, después de la coma. ¿Y qué marca yo voy a guardar acá? Pues voy a guardar Xiaomi, voy a guardar, por ejemplo, Lenovo, voy a guardar Motorola, voy a guardar, por ejemplo, Apple, etcétera, etcétera. Son las marcas. Precio. El precio tiene un tipo de dato particular, ¿sí? No está definido en los que yo les mostré acá en la diapositiva, en los tipos de datos numéricos. Vamos a devolvernos acá, acá. No está definido aquí en los tipos de datos numéricos, ¿sí? Entonces, este lo dejamos aquí pendiente por ahora. Centrémonos en el siguiente, inventario. Aquí yo voy a almacenar, por ejemplo, que hay 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades, 4 unidades, 10 unidades, etcétera. Existencia del producto, cuántos productos hay. Entonces, como es un número entero, pues yo fácilmente lo puedo declarar como int. Fecha de creación. Para este caso, pues entonces nos vamos a sacar los tipos de datos de tipo fecha y aquí podemos utilizar el datetime. Vamos a guardar el día y la hora. Por eso utilizamos este, datetime. Entonces nos venimos acá y aquí escribimos datetime. ¿Cómo se va a ver eso cuando lo guardemos? Eso se va a ver algo así. 2022, 10:31. La hora a las 06 minutos 12 segundos 22. ¿Sí? Esto es lo que guardaremos acá, este formato de tipo fecha. Y de esa forma ya nosotros definimos los tipos de datos para los atributos que nos están solicitando en nuestra tabla. Sabemos ya cómo crear una tabla. Una tabla no tiene más que esta estructura. Entre paréntesis definimos los distintos atributos y le damos su respectivo tipo de dato. Faltan algunas cosas, pero eso lo vemos en los próximos videos.